¿Qué opinan de la conducta de los médicos? Empiece Pablo. ¿Qué opinan de la conducta de los médicos? Lo que se le venga a la cabeza. Algo que hicieron bien, Pues algo yo que hicieron mal. creo que al principio del podcast se notaba que iba un buen manejo, pero ya al final fue como no se notaba lo que habían hecho antes y luego su estado. Sí, como su estado. Sí. Y es que viene. Entonces, al final del podcast se ve como el médico, pues todavía no estar por hacer investigaciones, pero el médico tenía varias cosas que lo inculpaban, que había hecho mal su trabajo. Bueno, pues yo puedo decir que digamos hubo mucha diligencia médica, no fueron muy conscientes en ciertas cosas, le faltó más cuidado por parte del paciente hacia Maradona porque le permitieron muchas cosas, como fue digamos el consumo de medicamento con el alcohol y todo eso. Le faltó más responsabilidad por parte del médico. Sí, pero es que pues uno como médico no tiene el control de decirle a usted tome o no tome. Uno le puede dar el consejo, Sí. pero si usted no quiere hacer caso, pues Sí, ya No- depende no del lo puedo paciente. obligar. También eso. yo opino que algo que sí está mal por parte de los médicos es más bien como, primero tener un grupo de WhatsApp de hablar de Maradona ahí como a espaldas de él, eso está mal. Y segundo, cuando hablaban del tal abogado este que le facilitaba las drogas y el alcohol y como meterse en eso, o sea, a mí que me importa que, o sea, yo quiero la bienestar para el paciente, pero ya a mí que me importa que yo sé que el paciente, la mamá es la que lo consiente, la que le da las drogas, o sea, yo no tengo por qué meterme ni opinar sobre eso. Entonces, ahí yo creo que ya empezaron como a portarse de una manera no profesional. Sí, Digo que Pues, sí, en ese tema se pasaron, pero yo digo que pues también influía mucho en que pues le dejaban, o sea, Maradona en su país de por sí le dejaban mucha libertad. O sea, y los médicos como que sí intentaban hacer lo posible, pero si el man decía como no quiero que me tomen los signos vitales, no quiero tal persona, pues yo digo que eso también influía en los médicos y yo digo que en cierto punto, pues para un médico pues intentar tratar a una persona que no quiere ser tratada es difícil. Sí, porque hay que tener en cuenta su decisión y más encima sí, él es su autonomía, su derecho a la autonomía, porque si él dice que no, pues uno no lo puede obligar a seguir el tratamiento. Pues por parte de los médicos, digamos que no siento que hubo como una inteligencia, siento que estuvieron bien presentes en todo el momento, desde que Maradona inició con problemas de salud hasta el último día, cuando estuvieron pendientes, imagínense, ya llegaron 7 ambulancias y se llenaron las salas de la sala o la habitación donde se encontraba de médicos. Entonces yo considero que más parte de los médicos hubo también digamos que un gran involucramiento por parte del paciente. El paciente presentaba diferentes, digamos que patologías, una de las principales era la insuficiencia cardíaca que yo consideraría, aunque no se presenta muy bien en el podcast, que los médicos tuvieron muy en cuenta esto. Pero debido a las cirugías que presentó, que fueron debido a una rodilla, que fue una cirugía de líquido sinovial, y la otra que fue que presentaba un ACV, que lo operaron inmediatamente en la clínica en el año 2020 para los inicios de noviembre. Considero que los médicos estuvieron presentes en todo, pero también aparte de eso, después de las cirugías que tuvo Maradona, presentó también problemas de alcoholismo. Los problemas de alcoholismo los presentaba durante la pandemia también. Y por lo tanto se le indicaba que hubiera sido mejor que hubiera dejado el alcohol durante la administración de la vacuna, y desde luego también digamos que post vacuna. Y también que por el confinamiento, que no podían salir, y Maradona simplemente dijo, no, simplemente quiero seguir en este mundo del alcoholismo, presentando el alcoholismo. Hay que tener en cuenta también que él tenía problemas de depresión, tenía problemas de encerramiento, porque, no sé, me imagino que al no estar en un mundo rodeado de fútbol, aunque uno no puede juzgar eso, Y recordaba a la mamá, ¿no? reconocido como Pero es que era también antes, eso pues, pasó en la de pandemia, pronto- o sea, Sí recordaba a la mamá, pero ya y alucinaba recordaba, y hablaba también de- tenía muchos problemas, digamos que emocionales, porque quería referirse otra vez a la familia, volver a entablar una conversación con los hijos. Entonces considero que todos esos factores fueron como los que influyeron en Maradona para que siguiera consumiendo alcohol, aunque no es lo adecuado, y por lo tanto no considero que los médicos tuvieran la culpa. porque él como paciente también tiene derecho a la autonomía. Sí. Claro. El hecho al final, cuando la persona está tan grave, echar la culpa de la muerte a los médicos, pues yo no sé qué tan moral sea. Igualmente, como es un personaje famoso, meterse en ese tema iba a ser complicado, y cualquier error que tuvieran, por más mínimo que fuera, por ejemplo de la enfermera o de los propios médicos, iba a ser cuestionado, o incluso está en proceso ahí. Yo no sé si eso seguirá a día de hoy, pues, proceso legal para meterlos a la cárcel. Diría yo que el mayor problema de ellos fue tratarlo más como un amigo que como un paciente, la verdad. O sea, se metieron demasiado, involucrarse demasiado. Por ejemplo, yo puedo tener una persona con hígado graso, bien, y la hija, bueno, mañana al WhatsApp, no debería añadirlo al WhatsApp, creo yo, pero pues mañana. Y yo me intrometerme tanto en eso, de decirle, no, como, no, que no se toma gaseosa, no puede, no, nada de licor, no. Entonces ya me estoy intrometiendo demasiado, yo simplemente la aconsejo, la acompaño. De hecho, eso tiene que ver con lo del flip. Yo simplemente soy el acompañante, no soy ni una figura de autoridad ni nada. Además, Simplemente también es soy importante que, por lo menos si en el caso de ser médicos, no siempre se puede tener una figura paternalista ante los pacientes. Entonces, por lo tanto, solamente tenemos el deber y el cumplimiento de curar. Si no se puede curar, se puede aliviar el dolor. Si no se puede aliviar el dolor, se puede salir. Pero tener una figura paternalista con la manera no fue lo más indicado también por parte de los médicos. Sí, exacto. Yo digo que sí, porque pues ahí ya influían en que pues si ya los médicos no eran tal como
un hecho profesional paciente, ya eran como más amigos, o sea, ya les dejaban también hacer y consumir y que él hiciera lo que quisiera con su salud. Cuando ellos estaban ahí, pues para procurar que no, pues para preocupar que su vida fuera más larga, que tuviera como una estabilidad tanto emocional como física, pero pues ahí los médicos ya fueron como muy amigos, ya le permitían muchas cosas y pues yo digo que pues, eso también es un fallo de ellos, pero pues digo que no, que ya al final cuando se murió por muchos factores que tanto médicos como del paciente como de la sociedad, digo que influyó todo y por eso pues llegó a ese destino. Ahí no hay que echarle la culpa de todo a los médicos porque es que Sí, claro. el gobierno literal o las entrevistas, los televisores, todos los que llegaron allá a ver si sí se murió o no se murió, pues estaban buscando a un culpable. No estaban viendo que pues el señor también tenía unos antecedentes, que tenía problemas, que tenía ciertos factores que nadie se había enterado antes, que se enteraron fue al final y pues todo el mundo estaba buscando era quién echarle la culpa por lo que pues el señor era tan importante en su país. Sí, es que en Argentina lo querían mucho. Incluso por lo menos cuando cumplió los años 60, él cuando se fue al estadio, que salió de su casa para irse al estadio, que fue donde lo encontraron más mal, eso fue pues culpa de los doctores, porque si ustedes vieron en el podcast, o bueno, escucharon, decía que la psiquiatra, tanto como el doctor, les dieron el aval para que salieran, que se veía súper bien, y ellos ya sabían que no estaba bien. Ah, en el O sea, partido ese de la... en el partido de la Gimnasia. gimnasia. Sí, un equipo de sección. El man salió, fue gracias a la psiquiatra y al doctor, porque es que ellos le dieron el aval, aún así ellos no sabían que estuviera bien. Sí, creo que intentaron manipular para darle el aval, ¿no? Y también el aval de la casa, de que se quedara en la casa al final y no en el hospital. Porque te es digo que también para pues, cumpleaños de Maradona en el año 2020, no me acuerdo exactamente la fecha, pero sí, para el cumpleaños de Maradona le hicieron también un estado. Como eran medidas preventivas por el confinamiento, realizaron digamos que una reunión vía virtual y por lo tanto Maradona estuvo presente, pero antes de esos momentos se preguntaron demasiadas veces a la persona si quería ir, si estaba presente de ir, y varias veces hubo como una contestación en donde sí y no, que tal vez de pronto, y entonces volvían y le preguntaban y ya al final dijeron que sí, que Maradona quería ir, pero en ese momento es como que no estuvo muy, digamos que muy en un buen estado de salud para ir a decir que quería a velar su cumpleaños, ¿no? Entonces, pues, Bueno, a mí me gustaría hablar de la enfermera. ¿Qué opina Paula de la conducta de la enfermera? ¿Qué le faltó? ¿Qué pudo haber hecho para evitar ese Pues yo digo destino? que la enfermera tuvo que haber seguido como un procedimiento. Imagino que debe haber un procedimiento a seguir en caso que el paciente se niegue a ser tratado por ella. Y debe haber consultado a su superior, algo así, mire, el paciente no me quiere dejar tratarlo, no me deja, como así, ver sus signos vitales, su esto. En ese caso, ¿qué hago? O pedir consejo a esas personas. Y en caso de que pues ya no lo pudiera tratar, pues conseguir a otra persona que sí pudiera De pronto, seguir haciendo ¿o es trabajo. la primera vez que le pasaba o le ganó el miedo, no? La impotencia, no saber qué hago con este señor que es súper importante, no me quiere dejar tratarlo. Pero pues si es un error, desde luego no. Y sobre todo inventarse los signos vitales en la nota de enfermería, ¿no? Eso sí fue Eso también habla de su una súper ética embarrada. profesional. O sea, pero hay que entender que la y luego enfermera ahí lo se hizo. muere luego de eso, sí. Pero hay que tener en cuenta que la enfermera lo hizo por, digamos que por protección de ella, porque si el paciente no era capaz de permitirle realizar diferentes procedimientos y la toma de signos vitales hasta un punto en donde la sacó de la habitación, la enfermera tenía que de alguna manera, digamos que defenderse, aunque no fue de la manera apropiada, pero se tenía que haber dicho, yo estuve presente, yo lo cuidé durante todo digamos que su estadía en la casa, y el paciente simplemente no estuvo de acuerdo con los procedimientos que quería realizarle, los procedimientos que se deberían haber realizado, y por lo tanto ya no es responsabilidad mía, pero haber inventado, considero que está mal, pero tenía que protegerse, entonces ahí está como en ese punto. Pues Pero digamos, es que protegerse pudo haberlo hecho en la historia clínica diciendo que el paciente no había permitido el acceso a que ella lo tocara. Pero Y no, ya ahí ya se hubiera protegido. y yo digo que ahí, pues, en los afanes como de intentar hacer su trabajo como enfermera, todo lo de signos vitales, medicamentos y eso, pues yo creo que ahí con el afán de, pues, llenemos esto y ya no creo que haya problema, pues eso se llegó a otra cosa, que pues eso afectó, pues, en la historia clínica y en los procedimientos policiales. Porque pues si ella hubiera dicho como no, yo no le tomo signos, pero pues aún así alguien se los tiene que tomar. No, y la cosa de ella y el mayor pecado de ella fue que no lo hizo, sobre todo 24 horas antes de morir, que fue cuando estaba en peor estado de salud y los signos vitales hubieran mostrado ese estado físico de él. aunque O sea, esa sí es una súper verdad, porque si lo hubiera sucedido por allá en uno de los días que estaba bien, que se hubiera inventado, de pronto ni se hubieran dado cuenta nadie. Pero justo le pasó que se inventó los signos vitales cuando el man estaba mal, ya estaba en sus últimas horas de vida. Pero hay que tener en cuenta que la enfermera no solamente se infectó los signos vitales, pero cuando vio exactamente en el momento en que Maradona estaba frío, no tenía pulso, ella inició una vez RCP. Entonces, por lo tanto, la enfermera tampoco estuvo tan... Sí, claro, no tenía esa intención de hacerle algo No malo a él. tenía intención de hacerle daño a Maradona. Simplemente no supo a pesar de actuar. Exactamente. ¿Qué opina Alejandro? bueno, pues digamos,
por parte de la enfermera faltó implementar más estrategias pues, hacia el famoso Maradona. Pues digamos, sí, algunas acciones que ella realizó no fueron muy adecuadas por parte del área de la salud, pero digamos, por ejemplo, los médicos encabezados por Maradona, ellos dijeron, bueno, vamos a buscar estrategias para que Maradona no dejara de tomar tanto. Entonces, ya que digamos Maradona se tomaba una botella diaria, entonces dije, no, vamos a que Maradona solamente se tome un vaso por día y todo eso, buscar estrategias. Entonces, sí, gran parte fue por parte más buscar soluciones. Sí, exacto. Entonces, no, Sí, lo que nos han enseñado, en vez de prohibirle, le digo, ¿qué tal si hoy en vez de 10 cigarros se fuma 5, mañana solo se fuma 3? Pero eso fue lo que trataron de Sí, implementar eso faltó. con el confinamiento y con la vacuna, porque todos sabemos que cuando una persona tiene una vacuna no puede ingerir alcohol, y pues lo que él hizo fue seguir ingiriendo alcohol. Entonces, al tratar de buscar esas alternativas, no se llegó al objetivo, y por lo tanto es debido a que el paciente no cedía. Entonces, también tampoco es culpa de que no con otras alternativas, porque sí lo trataron de hacer. Es más, hasta los familiares. Sí, Sí, porque claro, a de un manera- familiar le daba todo lo que él quería, ¿no? Entonces Sí, ahí y el también es abogado, como el también amigo. concientizar al familiar de que eso le va a hacer daño al paciente y que no debería, así por más que se lo pida, brindarse. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces ya para ir finalizando, yo creo que el mayor error de los médicos fue haberse metido como personal de salud, como pues personas que eran los que atendían a Maradona. O sea, en lo personal, si yo tuviera la potestad de decidir si es, bueno, si es un estado de vida o muerte, pues obviamente no tengo elección, pero si es desde consulta externa o más atrás, o procedimientos de tamizaje, etcétera, yo decidiría más bien no intervenir sobre una persona de tanto peso, de tanto renombre, porque cualquier mínimo error que cometa se lo van a agrandar muchísimo, como con la psiquiatra que incluso estaban diciendo al final investigando si eran los mejores medicamentos o no. O sea, cualquier cosa que no hagas la van a super investigar, la van a agrandar, y la verdad yo como médico en mis futuras prácticas, que ojalá así sean, si me toca si me toca de pronto tratar con una persona de tanto renombre, tanto peso, y tengo la opción, porque pues también el médico tiene derecho a libre albedrío, derecho a su bienestar, a su protección del buen nombre. Si tengo la elección de no atenderlo, yo no lo haría, la verdad, porque siempre ha sido muy complejo eso. Esto no solo se ha visto en el caso de Maradona, sino en muchos otros casos de famosos, de hijos de famosos, etc. O sea, personas Pero muy hay casos tal de importantes. que de pronto le hagan una entrevista a uno por haber hecho algún procedimiento a personas famosas, a personas que tengan alto reconocimiento. Lo que dijo Gloria, lo que la propia Gloria, es importante como decir, no hay declaraciones, no tengo ningún tipo Sí, también eso. de intención de decir algo, ¿no? Sino que simplemente todo ese tipo de cosas tienen que ser tratadas con el médico que esté, digamos que en clínica que sea el principal y que sea que tenga la potestad de poder decir las declaraciones de protección del paciente y todo ese tipo de cosas. Entonces volvemos al inicio en donde hablábamos de que los médicos se habían involucrado muy personalmente con Maradona. No tenían que haberlo hecho. Considero que tenían que haber estado presente en diferentes circunstancias, pero no haberse involucrado tanto como verlo como un amigo, porque pasa ese tipo de cosas. Sí. Ellos mismos tienen las declaraciones, dicen exactamente qué es lo que pasó, hay Audios medios de de WhatsApp. comunicación, tienen audios de WhatsApp, que eso considero que no debería de haber sido así. Todo tenían que haberlo manejado internamente, digamos que en un instituto reconocido en Argentina, y no haberlo manejado como yo te digo a ti esto, tú le dices a mí esto, nos llamamos, no, sino más bien en algo más Profesional. ¿Qué opina Laura? Lo concluyen. No, pues yo creo que lo que ustedes dicen es acertado, da referente a que los médicos nunca debemos ser amigos del paciente porque pues por lo mismo son pacientes, no somos amigos, no somos familiares del paciente como para estar diciéndole qué hacer y qué no hacer. Uno da como su opinión médica de cómo debería ser tratado, de cómo debería comportarse el paciente, pero pues ya si el paciente no quiere o esto, pues se tiene que siempre tener como ese grado de profesionalidad. Bueno, pues con respecto a eso, pues uno de los grandes, bueno, más que todo errores que cometieron fue haberlo sacado de la clínica donde estaba internado. Pues la verdad fue que, o sea, digamos, si al momento de que decayó Maradona, lo internaron y después de que presentó mejoría, lo volvieron a mandar a la casa, no me pareció. Lo hubieran dejado en la clínica, lo hubieran hecho más tratamientos, y también al falsificado algunas firmas, no me pareció lo correcto. Sí, claro. Yo concuerdo con eso, concuerdo que hubieron varias cosas que ellos se guardaron, lo que decía anteriormente, que pues falsificaban las firmas, o pues se supone que las falsificaban según la investigación. Pues también por lo menos esa historia clínica falsa que le hicieron para que saliera el cumpleaños de sus 60 años, la historia falsa que hizo la enfermera, todos esos errores siempre pues hicieron que no se diera un buen diagnóstico para que él de pronto hubiera podido sí vivir. Bueno,
pues ya concretando, yo creo que pues la relación médico-paciente sí debe tener como algo sí, como de trato ameno. Distancia. No, de trato ameno con el paciente, pero no tanto para involucrarse ya en todos los días escribirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo no sé qué? Creo que ya no hay sobrepaso los límites profesionales y el hecho de que pues no tuvieran como esa confidencialidad en cómo lo estaban manejando. O sea, que todo el mundo se haya enterado de cómo, de sus audios de WhatsApp, de sus procedimientos, no creo que haya sido porque se supone que eso solo lo debe saber el paciente y el médico tratante, no el resto de las personas ajenas. Y como respecto a, pues, a los comportamientos de los médicos, creo que pues, uno no debe criticar a sus colegas, pero sí hay cosas que uno dice como no deberían hacerlo y profesionalmente la ética, pues primero que todo hay que pensar en el paciente.